Entonces, de nuevo, depende mucho de cómo se vea. Pero sí, yo pienso que hay razones para tener precaución. Primero, en manos de quién está la inteligencia artificial, quién la controla. Uno de los problemas es que no hay una gobernanza mundial sobre el tema. Los gobiernos, están las empresas, está el usuario común. Ese espacio de uso de una tecnología nueva genera siempre incertidumbre. Prepárense para aprender, reflexionar y descubrir nuevas formas de construir un mundo donde todos y todas cuenten. Esto es Sin dejar a nadie atrás. Saludos sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de su podcast Sin dejar a nadie atrás. Julia Ramírez, una servidora, y Dayan Alonso estarán con ustedes por los próximos minutos. Gracias por acompañarnos. En este episodio hablaremos de un tema que está súper viral y me encanta, la inteligencia artificial. Vino para quedarse. Exactamente, y para eso tenemos con nosotros aquí a Gerson del Rosario, oficial de Mapeo de Soluciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gerson es sociólogo e investigador de temas sociales. Así que, Gerson, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tenerme aquí. Hay un bombardeo en los medios, en las redes sociales, sobre todo este tema de la inteligencia artificial, sobre todo después de la salida del ChatGPT. Y algunos se hacen la pregunta de si la inteligencia artificial vino para acabar con la humanidad o servirá realmente para nuestro desarrollo. Eso depende de quién le preguntas. Si le preguntas a un grupo, cree que es el apocalipsis que ya llegó. Si le preguntas a otro grupo, es la llegada del paraíso que habíamos soñado. O sea, un mundo donde no tenemos que trabajar porque las máquinas lo hacen todo. Entonces, depende de quién le preguntas. Y la sociedad se hace ideas porque hay mucha ignorancia alrededor del tema. Un tema muy complejo. Es muy de la ciencia de la computación. Por lo tanto, el ciudadano promedio no conoce mucho lo que es. Y entonces eso da espacio para que la gente se imagine cosas. Aparte de eso, Hollywood ayuda mucho con la imaginación. Entonces, eso es lo que pasa. Hablamos de que la inteligencia artificial parte de la base de la reconstrucción, ¿verdad?, del cerebro humano, que es lo más complejo que hay en el universo, para tratar de recrear de una manera artificial el pensamiento y que esa creación artificial pueda generar información nueva. ¿Cuáles son esos peligros principales que vemos ahí? Primero, es muy complejo replicar la mente humana. Por eso se llama artificial, porque la inteligencia artificial no es más que un programa informático que utiliza datos para simular la mente humana y tomar decisiones o hacer tareas. Eso es la inteligencia artificial muy resumidamente. Entonces, el peligro es que así como el ser humano comete errores, porque el ser humano es muy difícil acertar en cada decisión que toma, las máquinas pensantes en este caso, toman datos que a veces no son verídicos, verdades a medias, datos incompletos y toma decisiones. Entonces, igual que el ser humano, como el ser humano puede acertar a veces, así mismo la máquina acierta a veces. La diferencia con la máquina es que no se cansa, el ser humano se cansa. La máquina, mientras tiene datos, está generando información, está generando pensamiento, está generando lo que se le pida que genere. Y entonces, ese sería, digamos, uno de los peligros principales, es que se alimenta de datos, pero son datos que genera el hombre, que genera el ser humano, que genera la sociedad. Y toma decisiones en base a datos que no siempre son los más adecuados. Ok, entonces tú nos mencionas que depende de quién le preguntemos el tema. ¿Hay verdadera razón para nosotros tener miedo de la inteligencia artificial más allá del propio ChatGPT? O sea, ¿cuáles son las amenazas que representa para el desarrollo contar con esta herramienta? Ahí de nuevo hay dos grandes vertientes de opinión. Hay quienes piensan que la inteligencia artificial, al generar tareas que generalmente es el ser humano, es cierto que los reemplaza, pero eso quiere decir que el ser humano va a encontrar nuevas maneras más creativas de trabajar. Y hay quienes piensan que esta tecnología va a mandar a la gente para su casa. Entonces, de nuevo, depende mucho de cómo se vea. Pero sí, yo pienso que hay razones para tener precaución. Primero, en manos de quién está la inteligencia artificial, quién la controla.
Uno de los problemas es que no hay una gobernanza mundial sobre el tema. Los gobiernos, están las empresas, está el usuario común. Ese espacio de uso de una tecnología nueva genera siempre incertidumbre. Ahora, yo siempre creo que los problemas del ser humano lo hace el ser humano, por lo tanto el ser humano puede resolverlos. Claro. O sea, la máquina no se creó sola, la máquina la crean seres humanos. El código que se hace para hacer software o para hacer cualquier tarea, son personas que están detrás. Por lo tanto, ese miedo a que un día salga esa máquina y me controle a mí es un poco más de Hollywood. Realmente la máquina hace lo que el ser humano le comanda que haga hasta este momento. Y la preocupación sería que alguien la use para el mal. Eso sí, alguien con mucho poder, con mucha data, la puede usar para no por el beneficio de la humanidad, como es lo que esperamos que suceda. Entonces sí, hay ese temor de que no todo el mundo está bien intencionado con esa tecnología y por lo tanto, aunque hay mucho bien que hacer con esa tecnología, alguien la puede usar para el mal. Tú mencionabas el tema de la gobernanza y en ese sentido me gustaría que ampliemos en dos vías, ¿verdad? ¿Quién está en la carrera en la inteligencia artificial, es lo primero? Y segundo, ¿se visualiza que haya intenciones de la comunidad internacional, de los gobiernos, de buscar una regulación para reducir? Porque uno de los problemas también era de quién aprende la inteligencia artificial. Si aprende de nosotros, si estamos sesgados, va a estar sesgada también. Pero ¿cómo hacemos que esté menos sesgada? Entonces, de poder regular eso, de qué yo le estoy enseñando a la inteligencia artificial para que resuelva cosas. Bueno, ¿quiénes están en esa carrera? Están los gobiernos y están las grandes empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque ellas tienen datos. Por ejemplo, Google, Microsoft, Amazon, para mencionar algunas, Facebook, Meta. Como tienen tantos datos, tienen la capacidad de tener sus propios programas o proyectos de esta tecnología y pueden costear el desarrollo. Por otro lado están los gobiernos, porque los gobiernos no quieren quedarse detrás y dejarle eso a las empresas. Entonces hay una carrera por la inteligencia artificial, por el futuro. Es la como se está diciendo ahora. Es una reedición de la carrera espacial que hubo entre Rusia y Estados Unidos en la Guerra Fría. Entonces, por un lado, digamos, quienes están involucrados son gente o organismos de mucho poder, porque la data cuesta. Y para poderla generar y poderla manipular, tienes que tener mucho power de computadora y mucho power de gente programando, etc. Entonces, esa es una parte. La otra pregunta que haces es, ¿cómo le enseñamos mejor? Con mejor data. Por ejemplo, ahora mismo el New York Times demandó a OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, porque ChatGPT utilizó todo ese enorme directorio que tiene, o base de datos que tiene el New York Times, un periódico de 100 y pico de años. Toda esa data la usó sin permiso. Bueno, porque era data pública. Y el periódico está demandando que debe ser recompensado porque esa data le cuesta al periódico generarla. Tiene que pagar periodistas, etc. Entonces está ese debate. Y eso me hace preguntar a mí. Entonces tú te alimentas del periódico. Esa es una fuente de datos. Entonces eso depende. Tú que eres periodista, tú sabes. ¿Están todos los periódicos diciendo la verdad o no? Hay verdad, hay sus cosas. La verdad tiene sus memorias. De esquinita. O todo está en internet. A veces uno entra buscando cosas en internet y está todo disparatado, porque todo el mundo tiene una opinión. La democratización de la información tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Una de ellas es que cualquiera con un teléfono tiene su verdad y dice lo que quiere. Entonces la máquina se alimenta de todo eso y a veces dice cosas disparatosas. Entonces, ¿cómo va a ser mejor en la medida que le vayamos poniendo más data más refinada, más verificada, más contrastada, con evidencia, digamos, estadística, evidencia basada en ciencia? Entonces los modelos de inteligencia artificial se alimentan de eso y van a poder dar mejores respuestas. Pero siempre, inclusive, cuando tú entras al ChatGPT o cualquier otro y pones una pregunta, te dice debajo, la información puede que no esté correcta. Claro. Por lo tanto, la misma máquina sabe que esto es lo mejor que te puedo dar por ahora.
por ahora. Hablamos solo de ChatGPT, pero tú nos comentabas que hay otros tipos de inteligencia artificial que tal vez no son tan famosas al día de hoy. Sí, sí. Bueno, ChatGPT es un modo de tecnología generativa. O sea, tú le entras un comando y te da una respuesta. Un texto, una imagen, una foto, etcétera. Pero hay, por ejemplo, otras como Alexa. Es un tipo de inteligencia artificial muy reducida, porque Alexa solamente hace lo que fue programada para. Alexa no está para aprender y generar nuevo conocimiento, como si está ChatGPT. De hecho, ChatGPT, yo tengo un amigo que es profesor de matemáticas, y él me contaba que una vez, cuando comenzó la fiebre de esa herramienta, él le pusieron un problema matemático y lo hizo mal. Y entonces él le explicó cómo hacerlo bien. Y el día siguiente probaron de nuevo el mismo problema y lo hizo bien. Por lo tanto, aprendió. Claro, incluso para el usuario del día a día, tú puedes pedirle a ChatGPT, que bueno, yo cuando lo utilizo hago eso, y le digo, apréndete el tono de esto, o aprende cómo me gusta que me resuman los textos. Siempre quiero que sean párrafos, que estén divididos de tal forma, y él toma eso como aprendizaje para el futuro. Pero a mí me gustaría saber, como justo preguntaba Julia, ChatGPT no lo es todo, no es la única herramienta que existe. Y ya hablamos de los miedos que nos puede generar, pero ¿cuáles son algunas herramientas o cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para cosas positivas, para el desarrollo humano sostenible, para el futuro dentro de esa buena práctica? ¿Es posible? ¿Ya se está haciendo? ¿Cómo ocurre? Sí, bueno, para cerrar la pregunta anterior, por ejemplo, esto de Amazon Alexa es un tipo de inteligencia con comandos muy reducidos. Tú le dices, Alexa, puedo meter música, te pone eso. O abre la puerta o prende el televisor. Eso es todo lo que puede hacer. No genera. Y está, digamos, la más pesada, que es la se llaman redes neuronales, que es una computación de muchísima, digamos, muy pesado la cantidad de datos que usa. Y lo que están tratando de hacer es que haga un mimic, o sea, que haga una réplica de cómo piensa el cerebro humano. Wow. Y te dé respuestas o haga actividades o prediga lo que va a pasar de manera como lo haría el ser humano. Eso ahí ya están las grandes empresas trabajando, los gobiernos, etc. Nosotros lo que tenemos es la más disponible para nosotros es la generativa. Ahora con el ChatGPT. Y ahí bien, entonces entro a tu pregunta. Se está haciendo de todo. Yo sigo una página que hace una especie de, es como un directorio de tecnologías y todos los días salen nuevas. Y él pone cuántas. Iba por más de 70,000. Wow. ¿Y a qué fecha? Eso fue la semana pasada, yo lo revisé. Porque cada día hay gente que sale con una nueva idea. Una nueva idea de cómo hacer el podcast más. ¿Y qué cosas de las que tú has visto? De manejar tus redes sociales con un clic, que te haga el post, que te haga la voz, que te haga el video, que pinte, que te dé la ruta de tus vacaciones. La gente dice, yo voy para Italia el mes que viene, hago una ruta de 10 días. He visto eso en las redes sociales. Y la gente paga por eso. Entonces, todos los días están saliendo nuevas herramientas. Ahora, en desarrollo, hay muchos temas donde se puede usar. Por ejemplo, en agricultura, creo que habíamos hablado de eso, agricultura, el uso de drones, el uso de imágenes, el uso de software que te puede calcular qué cantidad de fertilizante lleva, a diferencia de una persona que va regándolo en la mano, o un tractor que va a hacer el trabajo de manera muy rudimentaria. Entonces hay maneras de hacerlo. Lo bueno también de la tecnología informática hoy es que es barata. En el lugar más remoto se puede mandar un dron y llevar cosas, por ejemplo. O alguien que nunca se imaginó tener acceso a información de alta calidad que la generan en Inglaterra o en Estados Unidos. Hoy la tenemos al alcance de nuestra mano con estos dispositivos. Desde el punto de vista de lo que trabaja el PNUD, que es el desarrollo humano sostenible, ¿cuál es la visión de PNUD en el uso de la inteligencia artificial, sobre todo para sobrepasar esos temas de dilema ético y de que efectivamente el desarrollo de la inteligencia artificial pueda resolver los grandes desafíos de desarrollo como
la erradicación de la pobreza o el hambre en el mundo, o sea, que sirva realmente para el desarrollo de las personas. Y me gustaría que esa fuera tu reflexión final. El desarrollo, como el PNUD lo ve, tiene que poner a la persona en el centro. Entonces, sea esta tecnología o sea cualquier otra, tenemos que utilizarla para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, el PNUD aboga para que desde los gobiernos que se está utilizando ya inteligencia artificial, para que haya gobernanza, para que haya ética, pero sobre todo para que todo lo que pensemos sobre herramientas, lo que pensemos sobre tecnologías nuevas, lo que pensemos sobre cualquier novedad que va a seguir saliendo en este campo, tengamos en el centro a la persona. La persona tiene que ser lo más importante. ¿Cómo eso beneficia a la persona? ¿Cómo eso llega? ¿Cómo eso produce un efecto derrame en la sociedad? Porque aquí viene el otro problema con esto. Esto es una élite no económica, sino de los que tenemos acceso a información. Sí. Que podemos manejarlo. De hecho, uno de los problemas más, digamos, tristes que tiene esta tecnología como el ChatGPT es que la gente no sabe ponerle comandos. Porque tiene que tener una inteligencia previa, un conocimiento previo. Entonces, por lo tanto, el esfuerzo debe ser en que el ser humano pueda interactuar con esta tecnología de manera eficiente, o sea, que le saque el provecho de verdad. Cerrar esa brecha de uso de datos que tenemos. O sea, trabajamos para cerrar la brecha de Internet, o sea, el acceso, que lo tenemos ahora. Ahora hay que cerrar la brecha de uso. La brecha de uso no es más que la capacidad que tiene el hombre o el ser humano de usar la tecnología que está disponible. Yo cerraría diciendo que desde el PNUD predicamos eso. O sea, queremos que todo lo que salga de desarrollo en este campo de esta tecnología nueva, que no es tan nueva, que es nueva ahora porque se está divulgando mucho, tenga un efecto positivo en la mayoría de la gente. Ese sería el deseo que tenemos nosotros. Gerson, entonces vemos que ese es el deseo. Y hemos hablado de escenarios positivos, de cómo la inteligencia artificial puede aportar a nuestra vida y al desarrollo. Vemos escenarios negativos y está en constante evolución. Hablamos de como dije, cifras de hasta el 2030 para que esto pueda superar el rol del hombre en muchos casos. Entonces, actualmente hay una regulación, o sea, se está midiendo para cuál es la regulación ética que tiene actualmente la inteligencia artificial. ¿Se está trabajando en ello? Se está trabajando, todavía no hay nada oficial. Por ejemplo, creo que el año pasado, incluyendo a Elon Musk, varios de los titanes de la industria, como se le llama, pidieron que se pausara por un par de meses el desarrollo hasta que haya una arquitectura de regulación. Eso, de nuevo, es difícil hacer porque nadie quiere que se regule, cada quien quiere desarrollarlo para estar adelante en el mercado. Sí. Entonces es complicado, pero yo entiendo que eventualmente la sociedad va a llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque es muy nuevo, de nuevo. Hay leyes que salieron 50 años, 100 años después que algo llegó a ser de uso cotidiano. Entonces, en este momento está difícil porque está en desarrollo, pero creo que vendrá el momento en que nos sentaremos en la mesa, la comunidad de naciones, y vamos a decir, esas son las reglas para utilizarlo. Creo que eso va a venir. Muchísimas gracias, Gerson. Bueno, nos faltan muchísimas cosas por tratar, que si la ética, los sesgos, cuáles son los sesgos actuales que se han identificado, pero se nos ha acabado el tiempo. Vamos a tener que volver a invitar a Gerson para que continuemos con esta conversación. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación y les invitamos que nos sigan en nuestro próximo episodio. Esto fue Sin Dejar a Nadie Atrás.